de la Biblia como entre las personas que no creen en Dios. Tienen muchos problemas con sus hijos, igual que las personas que no creen en Dios. Bueno, lo sé bien. Y mi invitado tuvo una revelación de Dios, de 4 simples llaves que ya sea que tengan 9 años o 99 años. Muchos creyentes de la Biblia nunca han conocido estas llaves y están integradas. Y si las usas todas, no das lugar a los problemas en tu vida. Y no puedo esperar a que tengan esas llaves. ¿Están listos? Bien, Chester y Betsy, escuché el más maravilloso cumplido a lo que ustedes enseñan. Una joven que trabaja conmigo está por casarse y ella dijo que cuando sus padres se casaron, ellos tomaron su curso y dramáticamente su vida cambió y ella dijo, no me casaré hasta que aprenda estas llaves sobrenaturales. Amén. Ahora, quiero que las personas los conozcan un poco. Chester, eres doctor entrenado en ingeniería nuclear. Sí. Y Betsy, a ti te faltaron horas para tener tu doctorado como consejera profesional. Pero fuiste saboteada. ¿Sabes qué? Creo que todos son saboteados. Ambos fueron saboteados. Brevemente, Chester, ¿qué te pasó? ¿Cuál fue tu sabotaje? Bueno, fui saboteado a los 2 años y, por supuesto, era inocente. Y no tuve influencia en eso. Mi papá murió, yo tenía 2, y eso desencadenó una serie de eventos que derivaron del abandono. Ahora vemos atrás y explicamos y entendemos. Bueno, ¿cuáles fueron las formas en que reaccionaste sin saberlo ante tal evento? Dime algunas formas. Bueno, obviamente la persona más importante en mi vida murió. Y fue como decir, ¿qué sucede? Y decidí lidiar con ello alejándome de las personas. Creo que decidí que las personas eran peligrosas. Las personas no eran seguras y terminé jugando al fondo del jardín con los conejos y mi camión y cosas así. Hice lo que pude para mantenerme lejos de los demás. Sin embargo, tenía síntomas como enojo, como ira. Y ahora, Chester, Sí. te casaste, estabas en el asiento trasero de la van, Betsy Sí. conducía Sí. y tuviste una visita de Dios. Háblanos de eso. Bueno, Dios comenzó a guiarnos y hacíamos cosas serias como ir a la iglesia y me dijeron que debía orar. Estaba en el asiento trasero de la van y estaba orando, lo que eso fuera. Y de pronto, el Dios del universo vino y me visitó. Fue como si viniera a mi corazón. No tengo palabras para eso, pero de mí salieron esos gemidos. Y creo que fue Él que entró a un recodo más profundo de mi corazón y expulsó toda la angustia, todas las penas y el dolor que cargué todos esos años. Porque fui, ya sabes, fui el debilucho de 45 kilos que todos los otros niños perseguían. Y lanzaban rocas y cargaba con muchas cosas en ese momento. Dios vino y me lo mostró. Pero, sabes, no eres tan inusual. Todos cargamos cosas. El problema es que la mayoría de las personas viven con sus cosas y no saben que si las liberan, entonces las promesas de Dios van a operar fácilmente en su vida. Betsy, tú fuiste traicionada incluso antes de nacer. Sí, fui concebida por una chica soltera de 16 años y su padre, para tratar de resolver el problema, decidió llevarla a que abortara. Así que fueron a eso. Esto fue en 1940 y llegaron muy temprano en la mañana a la clínica de abortos. Y el padre salió y de pronto esta joven aterrada estaba ahí. Y una voz llenó el auto y dijo, no lo hagas, no lo hagas. 2 errores no hacen un acierto. Y ella supo en su corazón que era Dios. Y se encerró en el auto y se rehusó a bajar. Así que nací en un refugio del Ejército de Salvación en Durham, Carolina del Norte. Y el resto es historia. Bueno, verás, ese tipo de herida
te llevó a mostrar qué características, Betsy? Bueno, eso me dio un sentido profundo de sentirme un error y que no pertenezco, que no importaba lo que hiciera, no era suficientemente buena, solo sería una extraña. Y también este increíble miedo de morir, que solo me paralizaba si me iba a morir y solo temblaba y estaba sudorosa pensando, esta noche voy a morir. Y eso fue real por años, dormí con la luz encendida por años. Chester, cuando tuviste la revelación, y que fue que Dios te ama, esa fue tu revelación. Así es. Y comenzó una jornada para ambos. Y paso a paso, Dios les mostró las llaves para ser normales. Normal como se define en la Biblia. Y cuando volvamos, no solo te mostraremos las llaves, también lo que hace 20 años él enseñaba. Y fue un proceso de revelación paso a paso de experimentar. Pero hoy ya ha aprendido cómo agilizarlas. Y por cierto, tú usas mucho la psicología que aprendiste en tu licenciatura, tu maestría y tu casi doctorado en lo que haces hoy. Bueno, no me arrepiento de saber eso porque tuve años muy formativos en la clínica de salud mental donde aprendí mucho y eso me dio una perspectiva. Pero luego descubrí que Dios puede ir a la raíz de las cosas. Bien, ¿estás listo para ir a tus raíces? Yo estoy listo para que Dios llegue a las raíces justo aquí. Y yo voy a decirte algo. Una llave sobrenatural que puedes recibir de Dios va a abrir las promesas, todas las promesas de Dios en tu vida. Chester y Betsy Kilstra quieren darte una profunda pero simple forma bíblica para liberarte de enfermedad, pobreza, problemas en tus relaciones y ayudarte a caminar en libertad total de la ansiedad, depresión, ataques de pánico, baja autoestima, estrés, adicciones y opresión demoníaca. ¿Para qué? Para que puedas experimentar cada promesa de Dios. Tendremos más con Chester y Betsy Kilstra cuando volvamos. Llama gratis ahora en los Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico al número que está en pantalla para recibir el libro ungido de Sid Roth, La Iglesia Incompleta, por una donación de $15. Fuera de Estados Unidos son $10 adicionales para gastos de envío. Pide la oferta número 1715. El libro La Iglesia Incompleta habla de la investigación y revelación de Sid Roth sobre el nuevo hombre mencionado en Efesios 2:15. Una enseñanza que ha estado perdida durante generaciones de teología incorrecta. El deseo de Dios en la Biblia es que el judío y el gentil sean hechos una nueva creación, una nueva humanidad. Por medio de este libro entenderás cómo tener acceso a los milagros, sanidades, poder e intimidad con Dios que la primera iglesia experimentó en forma normal. Aprenderás cómo la separación de los cristianos judíos y gentiles resultó en falta de poder para hacer milagros y confusión doctrinal. Conocerás la importancia de las fiestas hebreas como canales para entrar a la esfera sobrenatural de gloria. Descubrirás cómo experimentar y vivir un cristianismo normal, lo cual te ayudará a tener acceso a cada bendición y promesa de Dios para tu vida y mucho más. No pierdas esta oportunidad de recibir el libro ungido de Sid Roth, La Iglesia Incompleta, por una donación de $15. Fuera de Estados Unidos son $10 adicionales para gastos de envío. Pide la oferta número 1715. En Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico, llama gratis al número en pantalla. Fuera de estas áreas, entra a www.essobrenatural.com/1715. Hazlo hoy mismo. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Hola, soy Sid Roth y estoy con los Kilstra. Ya sé que volviste. Dime las llaves que Dios te ha revelado. Es simple, tal como dijiste. Y estas 4 llaves ya eran conocidas, sí, pero lo que él nos mostró es que deben usarse juntas. Es como poner las llaves en la cerradura al mismo tiempo. Están integradas sería la palabra. Es la palabra que usamos. Integradas, interrelacionadas.
En fin, la primera es muy simple. Viene del segundo mandamiento, donde obtenemos nuestras cosas familiares. Solo se pasan a través de generaciones, hasta que alguien las lleva a la cruz. Y entré en el pecado familiar con mi familia. Verás, hiciste una afirmación que Dios, cuando Él nos ve, y esto es muy profundo, Él no nos ve a nosotros, Cierto. Él ve todo el linaje familiar. Nunca pensé en eso antes. Así es, bueno, Él es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Cierto. Así que es la familia del padre del linaje familiar también. Y en fin, eso nos define, entramos al pecado del padre. No deberíamos, pero lo hacemos. Y luego además crecemos en familias y descubrimos que todos creemos que nuestra familia es normal, pero la realidad es que todas son disfuncionales, normalmente disfuncionales. ¿Qué te parece? Unas mucho, otras poco. Bueno, conmigo eso se queda corto, Chester. ¿Qué hay de ustedes? ¿Qué hay Normalmente de ti? disfuncionales. Y tenemos cicatrices en el corazón, es lo que Jesús dijo. Vine a sanar a los quebrantados de corazón. Y pecamos por esas cicatrices. Pero luego esas cicatrices aprendemos que la mente humana siempre trata de darle sentido a lo que sucede alrededor y lo que nos pasa. Y muchas veces le damos sentido y llegamos a la conclusión, debe haber algo malo conmigo. O estas cosas no me pasarían a mí. Así, mis creencias impías, que es como las llamamos, o las mentiras que creemos, son que como mi padre murió y me dejó, debe haber algo malo conmigo. Las personas importantes me dejarán. Y para mí, la forma segura de lidiar con eso fue evitando a otras personas. Y podemos dar otros ejemplos, y estas son mentiras, basadas en la palabra de Dios. Dios no dice que seré un solitario, Él no dice que las personas importantes nos dejarán. Él dice que soy su amado hijo. Y esa fue una gran revelación. Así que reemplazas la mentira con la verdad, y la verdad es la promesa de Dios. Y te liberará. Y Dios nos dio un muy buen proceso para superarlo, para lidiar al convertir las mentiras en su verdad. Y esas tres áreas de pecado ancestral, las mentiras que creemos, el dolor en el corazón, todo eso abre el acceso legal a la opresión demoníaca. Algunos de ellos vienen con el linaje familiar. Abrimos puertas solos y los invitamos. Y el diablo hace su trabajo, que es robar, matar y destruir, hasta que aprendemos a no dejar que lo haga, hasta que aprendamos a cerrar esas puertas. Dios le dio a Betsy una visión una vez y vemos estas 4 áreas. Estaba cerrando la casa para ir de vacaciones y había 4 puertas y estaba cerrando cada una. El Señor dijo, ¿por qué cierras esas puertas? Yo dije, porque hay cosas valiosas adentro y no quiero que las roben. Y Él dijo, es como cerrar las 4 puertas ministeriales, las puertas de las 4 áreas de ministración. Si las cierras y pones llave, entonces el enemigo no podrá venir a robar las cosas valiosas de adentro. Chester dijo, cuando cierras esas 3 puertas, lo demoníaco ni siquiera quiere quedarse y es tan fácil librarse. No es gran cosa. Es verdad. Así Encontramos liberación en la restauración de las bases de esta administración. Es casi desapercibido. Y todos oímos historias de liberación en años atrás, cuando las personas eran lanzadas a las paredes y cosas así, porque no eliminaron el derecho legal, que las primeras 3 áreas aportan. Y cada una se relaciona a las otras 3 porque los demonios pueden seguir pasando por el linaje familiar. Muy bien, dame un ejemplo de un linaje familiar generacional con el que alguien esté lidiando hoy. Bueno, el alcoholismo es muy común y hay un problema de adicción, pero probablemente un abandono mayor o abuso o cosas así. Y esos pueden ser el pecado y las maldiciones ancestrales. Si los niños crecen, digamos, en una familia alcohólica, posiblemente juran y hacen un juicio contra sus padres, el que sea alcohólico. Yo nunca seré así. ¿Cierto? Y luego se exponen a cosechar lo que acaban de jurar. Yo no trataré a mis hijos así. Yo no voy a regañarlos ni a gritarles. Y se encuentran a sí mismos años después, regañando y gritando y vociferando a sus hijos y odiándose al mismo tiempo que lo hacen. ¿Por qué hago esto? Los pecados ancestrales están trabajando ahí y entraron en ellos y se apoderaron de ellos. Bien, Betsy, dime sobre la creencia impía que tenías. Bueno, tenía una creencia impía de que siempre sería abandonada
Y lo que descubrí después es que el enemigo tiene una estrategia para reforzar las creencias impías, presentando situaciones una y otra vez, para reforzar el poder de eso. Y tuve la creencia impía de soy un error, seré rechazada. Y Chester, dime, ¿cuál fue la más grande herida del alma que tuviste? Bueno, creo que fue el abandono de mi padre. Por supuesto, él no quiso abandonarme. Pero tú no sabías No, eso. es verdad. Ese es el Un problema. niño de ¿sí? 2 años no puede descifrar eso, solo lo vivimos. Pero esperaba ser abandonado por todos. Esa fue la creencia impía que tenía, y me encontré siendo abandonado muchas veces. Y el abandono puede tomar muchas formas diferentes. Puede ser, ya sabes, como dije, la llave del ¿Y sabes qué restaurante. me recordó? Lo que un hombre cree en su corazón. Cree en su corazón. Así Así él. es. Chester creyó que sería abandonado. Sí. Abandonado. Ujú. Betsy tenía este terrible miedo a la muerte. ¿Tienes miedo a la muerte ahora? No, Sid. Se nota. Oye, esa es la actitud, ¿cierto? Estoy a punto de saltar la mesa. Muy bien. Voy a dejarles el control en el siguiente segmento para orar por ustedes. ¿Les parece bien? Eso creí, eso creí. Ya volvemos a su programa Es Sobrenatural. Muchos televidentes han dado testimonio de milagros, señales y maravillas, y también de sanaciones como resultado de ver Es Sobrenatural. No tenía un disco en la espalda baja, y cuando estaba viendo el programa, Sid dijo, Dios está sanando una espalda, y supe al instante que había sanado. Ahora soy 2,5 centímetros más alto. Gracias, Jesús. Si tú has sido tocado de alguna forma viendo Es Sobrenatural, compártenos tu testimonio en www.esobrenatural.com. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Ahora, Chester, Dios te reveló una super fortaleza y no puedo esperar a que expliques eso. Es asombroso. Hemos ministrado, aplicando el método integrado del que hablamos. Un día ministrando a una señora le dije, tiene esas 3 cosas diferentes, vergüenza, miedo y control, y trabajan juntas de forma importante. No entiendo, pero sé que es muy importante. Y ella me dijo, ¿cómo funciona? Y dije, ya se lo dije, no lo entiendo. Y luego oí salir de mi boca, debido al abandono nos avergonzamos. Avergonzamos y rechazamos. Y creemos debe haber algo malo conmigo, es la vergüenza básicamente. Y luego por la vergüenza tenemos miedos. ¿Qué tal si dejo que las personas conozcan mis deficiencias? Cosas así. Y le damos paso al control, no permitiré que lo descubran. Levantamos esas paredes, somos agresivos, introvertidos, en muchas formas. Y ahora estas... cuando tienes un grupo Sí. y enseñas esto y dices, ¿cuánto crees que esto te afecta? Oh. ¿Qué porcentaje diría eso? Bueno, normalmente no les pregunto eso porque es vergonzoso admitir que sientes vergüenza. Lo Y siento. Es un problema, pero al ministrar a las personas, estimamos que más del 80% en los Estados Unidos son lo que llamamos avergonzados. Y si alguien no cambia eso, ¿qué va a pasar con su destino en Dios? Bueno, ciertamente se limita, tal vez lo impida. Es más, es algo serio en verdad. Y al ver personas liberarse de esa superfortaleza de vergüenza, miedo y control, liberarse hacia donde puedan ser guiados por el Espíritu Santo y que no tengan más miedo, temo tomar el riesgo. ¿Notaste que la vida cristiana requiere de riesgos? Riesgo es mi segundo nombre. Sí. ¿Y qué tal si no podemos hacer, ya sabes, si nos retrasamos? No vamos a poder cumplir con nuestro destino. Bien, dime, de hecho, recibí un correo hoy y creo que Dios tiene una respuesta para esto, Bueno. con ustedes dos. Aquí dice, veo a Sid regularmente y seguido lo oigo decir, alguien con dolor de espalda está sanando, alguien luchando con la depresión está sanando, etcétera, etcétera. Sid, ¿ha conocido a alguien que sane de la homosexualidad? ¿Es eso posible? Nunca he visto una persona ungida o pastor que haya mencionado una sanación de eso. ¿Es porque no quieren hablar de ello? ¿O es que no pasa?
Conozco a muchas personas, incluyéndome, que hemos orado por eso y no tenemos una señal de respuesta de Dios. Y no pido recursos. Pido un claro entendimiento y mensaje para mí, tal vez de una experiencia pasada. Puedo decirte, hemos entrevistado a personas que pasan toda la vida en la homosexualidad y una vida de matrimonio feliz con una mujer. Un hombre casado con una mujer, con hijos. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Bueno, hemos experimentado que Él ayuda a personas a salir de la homosexualidad. Dime de una. Quiero decirte de una que en realidad fue sobrenatural. A veces hay un proceso, a veces solo pasa. Era un joven atractivo, probablemente en sus 30s, que había sido gay desde que él tenía memoria. Él se había prostituido muchos años y estaba a la mitad de las etapas del VIH positivo. Así que no esperaba un futuro muy brillante. Y le ministramos y primero le entregó su vida al Señor y luego... Y lo ayudamos a tomar en serio su sanidad. Le dije, esto no es un juego que juegas con Dios, esto es algo serio. Y lo llevamos por la administración integrada e hicimos todo lo que sabíamos hacer. Y Dios comenzó a sanar su corazón de las heridas de un rechazo profundo de su padre y algunas cicatrices por abuso sexual. Y luego, Chester, ¿recuerdas ese día que solo nos paramos ahí con las manos en sus hombros y clamamos al Señor y dijimos, Señor, no tenemos nada más. Por favor, ven y toca a este hombre. Y orábamos en nuestro lenguaje de oración y de pronto vimos lágrimas corriendo por su mejilla. Y él vimos que expandió su pecho y ¿recuerdas lo que dijo? Sí, él dijo, me siento lleno, sólido y quiero estar con los chicos, pero no como en el pasado. Quiero solo ser un chico con los chicos. Y en ese instante, Dios cambió, que permití que la vergüenza controlara mi vida y que tengo una personalidad basada en la vergüenza. Señor, reconozco que permití, digan esto conmigo. Señor, reconozco que tengo una vida basada en la vergüenza y le permití acceder al enemigo acceder en mí. Acceder en mí. Señor, confieso los pecados de mis ancestros. Señor, confieso los pecados de mis ancestros. Padres, todas las figuras de autoridad en mi vida. Todas las figuras de autoridad en mi vida. Todos los que han pecado en mi contra. Todos los que han pecado en mi contra. Que me llevaron a permitir esta vergüenza. Que me llevaron a permitir esta vergüenza. Los perdono a todos, Señor. Los perdono a todos, Señor. Señor, te pido que me perdones ahora. Señor, te pido que me perdones ahora. Como yo los perdono. Como yo los perdono. Señor, elijo perdonarme a mí mismo. Señor, elijo perdonarme a mí mismo. Por todas las estupideces que cometí. Por todas las estupideces que cometí. Para agrandar esta vergüenza. Para agrandar esta vergüenza. En mi vida. Y darle cabida en mi vida. Rompo mi pacto con la vergüenza. Rompo mi pacto con la vergüenza. Con el miedo y con el control. Con el miedo y con el control. Echo fuera a los demonios a los que les di derecho. Echo fuera a los demonios a los que les di derecho. Les ordeno que me dejen a mí y mi linaje familiar. Les ordeno que me dejen a mí y a mi linaje familiar. Señor, renueva mi mente ahora. Señor, renueva mi mente ahora. Déjame verme como tú me ves. Déjame verme como tú me ves. Y Señor, confío que en los días venideros... Y Señor, confío en que los días venideros... Vendrás y sanarás las heridas de mi corazón. Vendrás y sanarás las heridas de mi corazón. Que dieron lugar a la vergüenza. Que dieron lugar a la vergüenza. Señor, hoy declaro la guerra a la vergüenza. Declaro la guerra a la vergüenza. No pararé la guerra. Y no pararé la guerra hasta estar totalmente libre. Hasta estar totalmente libre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias. Gloria a Dios. Lo hiciste. Gracias, Señor. Chester y Betsy Kilstra quieren darte una profunda pero simple forma bíblica para liberarte de enfermedad, pobreza, problemas en tus relaciones y ayudarte a caminar en libertad total de la ansiedad, depresión, ataques de pánico, baja autoestima, estrés, adicciones y opresión demoníaca. ¿Para qué? Para que puedas experimentar cada promesa de Dios. Tendremos más con Chester y Betsy Kilstra cuando volvamos. Muchos televidentes han dado testimonio de milagros, señales y maravillas y también de sanaciones como resultado de ver, resultado de ver, resultado de ver, resultado de ver. Espiritualmente.
y acababa de leer el libro de Tommy Tenney, En la búsqueda de Dios. Y fue justo después de eso que estaba totalmente sola en el santuario de la iglesia y estaba en el altar en cierto lugar. Nunca olvidaré ese lugar. Y yo solo buscaba y clamaba a Dios. Tenía muy fresco en mi espíritu lo que había leído en el libro de cómo puedes acercarte a Dios y obtener más de Dios y el no conformarte en tu vida. Y en ese momento en el altar, el Espíritu Santo solo llegó y me marcó y obviamente es muy difícil articularlo, pero fue una sensación sobrecogedora de la presencia de Dios. Y supe que Él me tocó. Fui tocada muchas veces en mi vida antes de esa. Crecí en la iglesia, pero sabía que ese era un momento decisivo. Y los momentos decisivos son un impulso en la vida y en el ministerio. Y mientras me senté en el altar, dejando que el Espíritu Santo me tocara y me ministrara, obviamente tuve que levantarme en un punto. Pero lo que me gusta decir es, puedes dejar ese lugar, pero ese lugar irá contigo. Ese momento decisivo va contigo. Y recuerdo tener momentos de llanto y momentos de estar sobrecogida por la presencia de Dios. Cuando estás en su presencia y te marca así y sales de ahí, todo es diferente. Todo se ve diferente y parece diferente y suena diferente. Y fue un momento parteaguas para mí personalmente. Y ahora sé lo que Dios obraba en mí, pero en ese momento no entendía el alcance de eso. Pero Dios estaba dando impulso a algo dentro de mí para que tuviera más de Él. Los primeros años no estuvieron mal, sí, de ahí, pero después de 5 o más años comenzamos a experimentar una presión real del enemigo. Comenzamos a caminar a través de una lucha espiritual, luchas en nuestra iglesia, en nuestra congregación, ataques físicos. Mi esposo experimentó un accidente muy traumático en motocicleta que lo hirió y ataques mentales y bueno... ¿No era la imagen que creaste en tu imaginación de cómo pasaría todo eso? Para nada. Y cuando estás en esos momentos no te das cuenta que el dolor no es por el momento en el que estás. El dolor es sobre el potencial al que Dios intenta moverte. Y no intento decir que Dios causa todo eso. Lo que digo es que aprendemos que es para esos momentos, para lo que Dios nos prepara. Lo que no pudimos ver en ese momento a través de la guerra espiritual y lo que parecía solo un sinfín de ataques directos era que Dios nos preparaba para usar un manto de avivamiento. Pero era casi como si algo te empujara para que te rindieras, sí. Pero funcionó al revés para ti. Sí. Dime sobre el hambre de Dios. Me gustan esas palabras. Sí, éramos empujados para rendirnos y llegó un punto en el que casi. Pero había personas asombrosas que comenzaron a hablar en nuestra vida para guiarnos y animarnos hacia nuestro destino y propósito. Y creo firmemente que en esos años se puso en nosotros un clamor y un hambre y una desesperación para no conformarnos por menos de lo que Dios nos ofrece personalmente y, por supuesto, en los miembros de la congregación. Y era una desesperación que nacía dentro de nosotros por más de Dios y ver el avance del avivamiento. ¿Qué le dirías a las personas viendo esto ahora que pasan por el desierto como tú lo pasaste? La desesperación que pasaste hasta casi rendirte. Diles lo que les espera a la vuelta de la esquina. ¿Sabes qué les diría, Sid? Lo que les diré hoy es no renuncies. No renuncies, sigue insistiendo. Como dije hace un momento, tu dolor no es por el momento en el que estás ahora. Es por el propósito al que Dios intenta moverte y sigue cruzando esas puertas críticas, sigue moviéndote en su grandeza, lee la palabra, entra en la presencia de Dios, hay esperanza en su presencia y podrás lograrlo, solo no te rindas porque Dios siempre tiene un futuro brillante delante de ti. Y digo, no renuncies y no renunciamos y estamos muy, muy agradecidos de no haberlo hecho. Y el Espíritu Santo te dijo algo que no esperabas. Decías, Dios, ¿dónde estás? Y el Espíritu Santo dijo, ¿dónde estás tú? Sí. Eras responsable por el avivamiento.
Sí, el Espíritu Santo me dijo eso, Sid, cuando estaba en el altar en un servicio de la campaña, al principio del avivamiento, y dijo, tú eres responsable por el avivamiento. Tomé eso personal, pero también lo tomé por los miembros de la congregación. Pues entendí que tú estás a cargo de esto. Tú debes, sin falta de respeto, pero tú debes manejar esto, debes cargar con esto, debes manejar esto, debes literalmente soportar todo por eso. Eres responsable de esto. Y cuando eres responsable de algo es muy en serio y lo tomé muy en serio y... Lo que no entendí en ese momento en particular fue que pues se extendería por los años que lleva esto, en que literalmente hemos soportado todo para sostener el avivamiento. Pero es tal el gozo y es muy reconfortante ver el cambio en las vidas y la presencia de Dios manifestarse. Una cosa para la que Dios te eligió fue para preparar el camino, por así decirlo. Las declaraciones en el 2015. Sí. Sí, y tuvimos muchas declaraciones por los últimos 6 años, 2 muy significativas. Sid, fueron justo antes de que el avivamiento surgiera. Hicimos lo que llamo una declaración desesperada. Y si le damos a Dios una declaración desesperada, le damos algo con qué trabajar. ¿Pero qué es una declaración? Una declaración es un decreto para ver algo establecido, como la palabra lo dice. Entonces, la primera declaración que tuvimos fue que este día pelearemos por el manto que Dios nos asignó. El avivamiento es nuestra herencia. El avivamiento es... Él prometió que derramaría su espíritu sobre nosotros. Él prometió que su espíritu es para nosotros y nuestros hijos y los hijos de estos. Es nuestra herencia. Y la declaración fue, pelearemos por el manto que Dios nos asignó. Fuimos preparados para tener movimiento continuo de Dios. Esa fue la primera declaración. La segunda declaración, que llegó un poco después de que el avivamiento surgió, fue no nos conformaremos. No nos conformaremos y llevamos esto, lo llamo a nuestra canción de pelea, lo llamo el grito de guerra. No nos conformaremos por nada menor que la plenitud de la presencia de Dios en nuestra vida y hogares, la atmósfera de la iglesia. No nos conformaremos por nada menor que su gloria. No nos conformaremos por nada menor a su poder, a su plenitud, a todo. Jesús pagó el precio para que podamos experimentar todo lo que tiene para nosotros. Y ya sea nos llegue como congregación o en la atmósfera de nuestra casa, hicimos el decreto, no nos conformaremos. Y basado en esos decretos, Dios se presentó en grande. Sí. Dime sobre eso. Sí, Dios se presentó en grande. Inicialmente, el surgimiento del avivamiento o la erupción del avivamiento fue en agosto del 2015. En realidad fue en una conferencia de jóvenes y adultos jóvenes y es muy emocionante. Ahora, también había otros adultos, pero principalmente adultos jóvenes. El poder de Dios era tan fuerte. Los altares se llenaron de pared a pared, personas aclamando a Dios, tocando a Dios y Dios tocándolos a ellos. Y fue una atmósfera explosiva en agosto en Phoenix, Arizona. El aire acondicionado se descompuso en lo natural y estaba extremadamente caliente en el edificio, pero también el fuego de Dios estaba ahí dentro y nos consumía a todos. Y nos abrumó a tal nivel que decidimos continuar con estas reuniones y aquí estamos 6 años después. Y me dijeron, nunca he estado en tu congregación, pero me dijeron que cuando entras ahí hay una explosión inmediata de la presencia de Dios, la gloria de Dios. En realidad esa es nuestra petición, que cuando las personas entren a nuestra iglesia, cuando dejen nuestra iglesia, dirán, Dios estaba en ese lugar, el Espíritu Santo estaba en ese lugar hoy. Y no que la pastora quien predicó o tal o aquel o que esta canción o ese cantante, sino el Espíritu Santo está presente. Ahora, llevas en este movimiento de Dios por casi 6 años y tú lo has administrado y piensas que durará hasta que Jesús regrese. Sin embargo, las personas cuando entran en la presencia de Dios, las cosas pasan. Por ejemplo, ¿qué les pasa a los homosexuales? Sí, hemos visto un número de homosexuales y lesbianas venir y ser invitados a las reuniones y ser tocados por el poder de Dios y dar su vida a Jesús y rendir su corazón al Señor y dar un giro total en sus estilos de vida.
Algunos están casados con hijos ahora, son parejas de esposo y esposa, casados con hijos hoy. Sirven en la iglesia, sirven como ujieres y trabajan en medios y cosas así. Y ha sido maravilloso ver esos momentos transformadores en los altares. Y muchos prisioneros van a tu iglesia, prisioneros endurecidos. Así ¿Qué pasa cuando un prisionero endurecido entra en la gloria y la presencia y bondad de Dios manifestadas? ¿Sabes qué hemos visto? Sí, hemos visto que los radicales que eran en el mundo se volvieron así de radicales por Jesús. Y bueno, es un estímulo absoluto, es un gozo verlos adorar y alabar. Son desinhibidos, son radicales al máximo por Jesús. Y la enfermedad debe irse cuando alguien entra en tu iglesia. Dime sobre aquella persona en silla de ruedas. Sí, tuvimos a un joven que se levantó de una silla de ruedas. Su cuerpo fue atacado con una infección que atacó todos sus órganos. Fue inducido a un coma. Él salió de eso debido a una gran intercesión de oraciones. Él asistió a una de las reuniones durante los últimos años. A la hora del altar, impusimos las manos en él, se levantó de la silla de ruedas y comenzó a caminar, y hoy sirve en nuestra congregación en el ministerio audiovisual. Pero hay algo que no se puede fingir, algo que me emociona en verdad. Es lo que pasa cuando los niños y jóvenes adolescentes entran en la gloria. ¿Puedes imaginar si tú de niño, si tú de joven adolescente hubieras vivido en una congregación llena de la presencia manifestada de Dios? ¿Qué sucede con los niños? Que tuvo una visión abierta. Literalmente pudo sentir, tocar y ver este día. Y él dice, está sobre nosotros. Volveremos. Hay una dimensión sobrenatural. ¿Un mundo más allá del conocido? Hay vida después de la muerte. ¿Los ángeles existen? ¿Nuestros sueños pueden contener mensajes del cielo? Debemos llegar a los secretos antiguos de lo sobrenatural. ¿Los milagros de sanidad son reales? Sid Roth ha pasado más de 35 años investigando el mundo extraño de lo sobrenatural. Acompáñen a Sid en esta edición de Es Sobrenatural. Y mi invitado, David Jones, fue un testigo de lo que se refiere como el día del Señor. Oirán eso en unos minutos, pero David, al comenzar a entender tu vida, francamente, no sé cómo sobreviviste, cómo lograste pasar por todo eso. Es más, a la edad de 11, tu padre te dio tu primer trago y luego te volviste adicto a las drogas y al alcohol, y tu padre era un luchador. Dime sobre la vez que trató de enseñarte a luchar. Bueno, él era un peleador, no solo en el ring, también en la calle. Y él creyó que hacía algo grandioso tratando de fortalecerme, así que él me tumbaba y me decía que me defendiera, pero yo nunca iba a golpearlo. Pero cuando fui a un centro nocturno me peleaba con quien se metiera conmigo, pero no mi papá. Amaba a mi papá y lo respetaba, así que nunca lo golpearía, pero él quería que fuera como él. Y creo, Sid, que dentro de su ser él creyó que hacía lo correcto. Ahora, a la edad de 13, una semana antes de que el padre de David muriera, tú sabías qué pasaría. Dime. Sí, el Señor me permitió tener un sueño y muchas personas no dan importancia a los sueños, pero yo sí, accidente de auto. La siguiente semana pasó exactamente como lo vi. Y David no era un creyente del Mesías. David no conocía la Biblia. Pero una noche, cuando tenías 17, sí, tuviste una visión, y es tan interesante para mí. Esto no fue solo una visión.
él tuvo una segunda de la misma cosa después de volverse creyente en el Mesías. Es como si Dios conociera el propósito de David antes de que David conociera a Dios. Dime qué pasó. Bueno, mi hermana me pidió que cuidara a sus hijos mientras iba a patinar y lo hice y puse a los niños en la cama. Y tenía un radio portátil y trataba de sintonizarlo para oír una estación. De pronto escuché a una mujer gritando y no era como si estuviera detrás o frente a la casa, era como si estuviera en el aire. Y cuando caminé hacia la ventana, paré y dije, no, aguarda. Si voy hacia esa ventana, voy a ver algo que no quiero ver. Pero Sid estaba obligado a ir. Y jalé las cortinas, era un segundo piso y miré hacia abajo y no vi nada. Dije, no pasa nada malo. Y luego, cuando mis ojos vieron las estrellas en el cielo, de pronto es como estar en una gran pantalla de cine. A color, la luna apareció. Parecía que alguien tomó una pica de hielo y picó la luna. La sangre comenzó a supurar de la luna y luego todas las estrellas en el cielo comenzaron a caer, todas a la vez, y luego el cielo mismo comenzó a enroscarse como un pergamino. Y pasaba simultáneamente. La luna se volvió sangre, las estrellas caían del cielo, el cielo se enroscaba como pergamino y de pronto vi una mujer con largo cabello negro y ella observaba lo que venía sobre la tierra y comenzó a tomar sus uñas y a arañar su cara y a gritar y a aullar. Luego vi cientos de personas corriendo, miles de personas corriendo y el horror en sus caras y lo que Dios me permitió sentir fue lo que sentían, un total desamparo, terror total. Y de pronto la visión desapareció y caí al suelo y temblaba y me sacudía. Pensé, oh por Dios, ¿qué vi? Sid, yo no sabía nada sobre visiones entonces y pensaba, ¿qué debo hacer? Dije, tal vez lea la Biblia. Busqué la Biblia y caminaba por la casa y dije, por favor, Señor, no me dejes ver nada más, por favor, no. Pensaba que algo más iba a llegar de nuevo. Dije, por favor, y fui por la Biblia. La abrí y fui a Apocalipsis al capítulo 6. Comencé a leer sobre el día del Señor y la luna volviéndose roja. Y yo decía, oh Dios, comencé a ver eso y dije, Señor Jesús, mira lo que pasa, he visto esto con mis ojos. De pronto llamé a mi tío Eddie, él era predicador, y le dije lo que pasó y él dijo, hijo, Dios solo te mostró una visión. Dije, ¿significa que no estoy enloqueciendo? Él dijo, no estás enloqueciendo. Él dijo, Dios te dio una visión abierta. ¿Cuándo vas a decirle sí a Jesús? ¿Cuándo vas a servirle al Señor? Él te ha llamado para ser predicador del Evangelio. Y le dije, no sé si pueda vivir sirviendo. No sé si pueda hacerlo. Y desde ese día supe, dentro de mí hay algo que debo hacer por Dios. No olvides eso. Voy a decirte algo. Cuando oigas la segunda visión de la que David... años de edad. A los 29, él aún no había alcanzado ese sueño y había dejado a su esposa, su familia y su trabajo en busca de la felicidad. Su búsqueda lo... Estaba enseñando sobre el bautismo del Espíritu Santo. Seguí cada instrucción que él dio y luego dijo, ahora habla. Y cuando hablé recibí el don de hablar en lenguas. Gracias, Sid, por hacer que sea tan fácil. Ahora estoy orando en el Espíritu por 1 hora al día como dijiste que debíamos hacer. ¿Qué diferencia hace eso? Descubrí que tenía un tumor de 18 centímetros en el ovario y tenía que pasar por cirugía. El doctor me dijo que no podían descartar que tuviera cáncer. Comencé a escuchar tu CD de Ríos de Sanidad todas las mañanas y todas las noches proclamando el poder sanador de Dios. ¿Y quién diría? Cuando me hicieron la cirugía, el doctor dijo que no tenía cáncer. Sabía que estaba sana del todo. Si tú has sido tocado de alguna forma viendo Es Sobrenatural, compártenos tu testimonio en www.esobrenatural.com. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Bueno, te diré, si yo tuviera la visión que David Jones tuvo, no necesitaría que un tío me dijera que le sirviera a Dios. Yo iría corriendo a servir a Dios. Pero David se convierte en marino, está interesado en su vida, continuamente está cayendo. Y un día en el trabajo, alguien lo invita a la iglesia a ir con él y tuvo un accidente que casi le cuesta la vida. ¿Qué te pasó? Mi jefe me llevó un gran cheque y dije, mis amigos y yo saldremos, vamos a festejar la noche. Y pensé sobre eso, le dije al pastor que iría a su iglesia y luego dije, no voy a ir. Cuando tomé la decisión de no ir, caí en la banda transportadora. Y traté de levantarme, Sid, pero no tenía fuerza. Luego Dios mismo me permitió oír el latido de mi corazón. Dije, oh no.
comencé a desmayarme y quería levantarme, pero no tenía fuerza. Dije, oh no, por favor, comencé a orar. Dame otra oportunidad, por favor, Señor. Iré a la iglesia de este hombre de Dios, dame otra oportunidad. Oh, y volví, y todas las personas a mi alrededor me decían, ¿estás bien? Yo dije así, no me hagas esto, iré a la iglesia de este hombre de Dios. Y lo siguiente es que voy llegando a casa, estoy alistándome, llegan mis amigos, fueron a festejar, dijeron, hola amigo, yo salí al pórtico y dije, esperen, no iré con ustedes hoy. Dije, voy a ir a la casa de Dios, ¿saben que casi muero hoy? Ellos dijeron, ¿qué? Dije, voy. Dijeron, es viernes, es noche de fiesta, ustedes no pueden mantener mi corazón latiendo, voy a la casa de Dios. Y fui. Y me senté al fondo de la iglesia y tenía una banda, y este predicador apasionado al que mencionamos, al comenzar a predicar, todas las convicciones comenzaron a golpearme y dije, debo salvarme. Y me levanté y al caminar hacia él, de pronto Sid, el diablo dijo, sal de esta iglesia, sal corriendo, sal de aquí. Y mis piernas se sentían débiles y yo pensaba, no, sé que esto es correcto. Me llevaban a la iglesia de niño, me acuerdo. Y cuando llegué con él dijo, hijo, ¿quieres ser salvado? Yo dije, Señor, sí, Señor, quiero ser salvado. Y luego tomé su mano y de pronto el poder de Dios me golpeó. Y volé hacia atrás, pero cuando caí al suelo, no había alguien que me ayudara a caer, pero fue como caer en una cama de algodón. Luego, de pronto, las chicas me veían. Para entonces pensaba que era un conquistador. Luego dije, ayúdenme a levantarme del suelo. Todas esas chicas hermosas viéndome. Entonces lo sobrenatural comenzó. Comenzó en mi estómago, luego llegó a mi pecho, luego hasta mi garganta, luego mi lengua comenzó a clavarse en mi paladar. Y comencé a escucharme a mí mismo hablar el lenguaje celestial como el Espíritu de Dios da. Muy pronto no me importaron esas chicas. De pronto comencé a experimentar tal gozo, una paz que nunca experimenté antes. Yo era adicto a la cocaína, ácido, mezcalina, THC, alcohol, pero Dios me liberó. Ahora tengo una alegría y una paz que nunca experimenté antes. Y me levanté del suelo y hablaba en mi lenguaje celestial. Y luego los acomodadores trataban de sostenerme y el pastor dijo, suéltenlo, Dios lo tiene ahora. Bien, ¿y qué pasó con tu adicción al alcohol? ¿Qué pasó con tu adicción a las drogas? Totalmente libre, instantáneamente sanado por el poderoso Dios de Israel. Te lo digo. Sí. Y cuando Dios toma a alguien como él y tirarlo al suelo, sí, y que hable en lenguas sobrenaturales y liberarlo y tenerlo, ya han sido unos 25 años los que llevas en el ministerio, pero voy a llevarte a febrero del 2012. ¿Qué fue lo que te pasó? Bueno, me levanté para ir al baño, iba de vuelta y me metí de nuevo en la cama. Y fue como si alguien me tomara por el brazo y me sacudiera. Lo siguiente es que soy catapultado a una visión abierta. Y estoy volando a unos 60 metros sobre la tierra. Y puedo ver los hermosos cielos, el sol y todas las personas yendo y viniendo en la tierra. Madres con sus hijos yendo a la tienda, personas en las gasolinerías, empresarios con sus corbatas y portafolios entrando a edificios. De pronto una oscura y espesa nube comenzó a aparecer sobre la tierra. Y luego, de pronto hubo un sonido desde el cielo. Un sonido que nunca había oído antes en toda mi vida. Fue como 7 truenos concentrados en uno. El sonido era ensordecedor. No solo molestaba a los oídos de la humanidad, sino que comenzó a perforar sus esqueletos. Al escucharlo, sus cuerpos se sacudían y temblaban. Y este sonido era tan ensordecedor. Las personas comenzaron a gritar. Luego de pronto, como si alguien tomara una navaja y cortara los cielos. Luego el Hijo de Dios, con su banda de ángeles y toda su gloria. Oh sí, y los colores eran gloriosos, espléndidos, magníficos. Gloriosos, los azules, los dorados, los verdes. Nunca he visto colores como estos. Y él venía rápidamente a la tierra. Las personas comenzaron a orinarse en el pantalón y a gritar. Y un hombre dijo, no, aguarda. Pensé que tenía tiempo, pero era tarde. Todo el tiempo se terminó para la humanidad. Otro hombre era como un tipo indio, bajito. Comenzó a decir, no, es un sueño. Voy a despertar. Pero Sid no podía despertar porque ya estaba despierto. Luego oí una voz del cielo decir, «Este es el día del Señor, ha llegado». Y salí de mi visión temblando en el suelo y sacudiéndome y temblando completo. Y comencé a orar para mí. No oré por mi madre, mi esposa, mis hijos. Comencé a interceder por mí porque Dios me permitió ver tal terror.
terror. Sabemos que Dios es amor y es piadoso y es paciente y es gentil y es amable. Pero sí, hay una parte de Dios que a la humanidad no se le ha presentado y es el terror del Señor. Tal terror, tal horror, y comencé a arrepentirme por mi vida propia. Señor, sálvame. Dios, perdóname. Porque Él me permitía sentir lo que todos sentían, y comencé a arrepentirme porque dije, Dios, quiero complacerte, Señor. Si te he herido o fui contra ti de alguna forma u otra, por favor, perdóname, Señor. Señor, por favor, permíteme ser digno para volver contigo. He visto el día del Señor. Luego el Señor me habló. Te encargo avisar a toda la humanidad. Y Él lo dijo así. Ya vengo, ya vengo, ya vengo, ya vengo. Sea que te crean o no, dales el aviso. Ya sea que lo reciban o no, dales el aviso de que el día del Señor está cerca. ¿Oíste eso? Ahora, ¿qué vas a hacer al respecto? Voy a decirte algo. Si eres tibio, si te has descarriado y no estás preparado para el día del Señor, ya sea que vas adelante, encendido para el Mesías, o eres engañado, no hay punto medio. Sí. Cree que Jesús murió por tus pecados. Arrepiéntete. Dile que lo sientes. Y cree que Él ha limpiado tus pecados como si no existieran. Y luego di, Jesús, con tus palabras, te hago mi Señor, ven y vive dentro de mí. Te hago Señor de mi vida. Haz eso ahora. Dios te ha dado una gran carga para decirle a las personas, pero simultáneamente Dios le dice a muchas personas, incluso que no son creyentes del Mesías, la misma cosa. Por ejemplo, a los judíos ortodoxos en Israel se les dijo que están a unos pasos de la venida del Mesías. En otras palabras, saben que hay algo en el aire. Al mismo tiempo que David tuvo ese sueño, yo tuve un sueño. Y en mi sueño, ya sabes, ni siquiera estaba... David, yo no pensaba sobre esto. No cruzaba por mi radar. Si alguien me hubiera dicho, el Señor viene pronto, yo habría dicho, sí, yo creo en eso. Pero, verás, tengo 73 años. En el fondo de mi corazón, no estoy seguro en realidad de creer eso. Se supone que debes decir Él viene pronto. Debes vivir como si Él viniera pronto. Pero solo parece que hay tanto por hacer. Pero no depende de mi cerebro de maní. Depende de Dios. Y esto es lo que Dios me mostró en el sueño. Él me dijo 3 veces, volveré muy pronto. Volveré muy pronto. Volveré muy pronto. David, aquí entre tú y yo, ¿qué creías en tu corazón sobre el regreso del Señor? Vamos, entre nosotros dos. Bueno, no creí que estuviera cerca. Bueno, de acuerdo con las Escrituras y los maestros del Apocalipsis y estudiosos, sabía que vendría, pero no estaba seguro. Pero ahora estoy absolutamente seguro de que Él viene en una hora y un tiempo cuando el hombre menos lo espere. ¿Qué debe hacer alguien que oye este mensaje y cree que es de Dios? Poner su hogar en orden. Lo que sea que deban hacer por Dios, deben hacerlo rápido. Si deben pedir perdón, deben hacerlo rápido. Si necesitan ir con su madre, padre, hermana, hermano y pedir perdón, necesitan aclarar las cosas antes de que sea infinitamente tarde, porque el terror del Señor es como algo que nunca he visto en toda mi vida. Muy bien, déjame llevarte. Sé que vives una vida santa. Sé que amas a Dios. Justo después de esa visión abierta, ¿qué hiciste? Comencé a arrepentirme y llorar y clamar a Dios. Pero te arrepentiste, te conozco. Tú te arrepentiste mucho antes de una visión así. No como esta. No así. Porque lo hizo tan real para mí, fue tan real y fue tan sobrecogedor y abrumador y vino tan de repente, tal como dijo que sería.
¿Por qué hay tanta urgencia en que des este mensaje? Pues es más, nunca he visto a alguien con tal compulsión como la urgencia en tu voz. ¿Por qué? Porque hay una unción dentro de mí de que no tengo mucho tiempo. Tú no tienes mucho tiempo, no tenemos mucho tiempo, y debo predicarlo, y debo proclamarlo, tal como Noé hizo por 120 años que iba a llover. Pero hicieron oídos sordos a Noé. No le creyeron a ese hombre de Dios, pero la Biblia dice, Dios dijo a Noé, suban tú y tu familia al arca. Él abrió la ventana del cielo, y la ventana del cielo derramó agua sobre la tierra, y todo lo que respiraba murió, tal como Dios dijo que sería. Cuando compartes este mensaje, cosas pasan a las personas. ¿Has visto personas que gritan y gimen y corren al frente? Fui invitado a predicar en un avivamiento de una semana. Terminé predicando 21 días. Mientras predicaba la primera noche, las personas comenzaron a gemir, jugadores de fútbol gemían, corrían al altar gritando, niños, adolescentes gimiendo y arrepintiéndose. Y muchos eran cristianos. El mismo pastor, poderoso hombre de Dios, y su esposa comenzaron a correr al altar y dijeron, «Ten piedad de nuestra alma, perdónanos, perdónanos, oh Dios», y cayeron de cara. Nunca he visto tal convicción antes en mi vida entera. Me decías sobre un evangelista que estaba en una de tus reuniones. ¿Qué le pasó a él? Bueno, después de la reunión, verás, primero cuando hice el llamado al altar, todos vinieron, el pastor de la iglesia, su esposa, todos los ministros invitados, todos vinieron, y este evangelista dejó la reunión. Y verás, esto es lo que dijo exactamente. David me dio el susto de mi vida con este mensaje. y él dejó de predicar, él ya no predicaba. Lo siguiente que sé es que comenzó a predicar haciendo avivamientos. 8 meses después, murió. ¿Oíste lo que dijo? ¿Oíste lo que él dijo? Verás, la Biblia dice que no sabes cuándo llegará tu fin. 8 meses después, murió. Y todo... Hay alguien viéndome. Hablemos. Más del 90% dice que no oye a Dios regularmente. Y tú estás en una universidad bautista. Vas a la escuela de teología por 7 años. ¿Cuántas clases tuviste sobre oír la voz de Dios? Nunca tuve una clase de cómo oír la voz de Dios. Había un maestro que hablaba de que solo hay 4 pasajes en la Biblia que hablan sobre Dios hablando, y cómo malentendían o malinterpretaban, que cualquiera que diga que Dios le habla necesita ayuda profesional. Él era profesor de psicología y... ¿Sabes que es la profesión número 1 en suicidios en América? No me meteré con eso, pero yo te preguntaré esto. ¿Leíste un libro de por qué hablar en lenguas no es para la actualidad? ¿Y qué hiciste sobre eso? Bueno, quería una teología de qué estaba mal con las lenguas, y por eso pedí el libro. Fui con el pastor bautista, que le dé una me dio un libro y lo devoré el fin de semana. El problema es que buscaba los pasajes y veía lo que en verdad decía, y vi la debilidad de esta prueba, de los argumentos del autor. Me convencí totalmente de que las lenguas son reales, contra mi voluntad, en contra de mi deseo. Trato de ser honesto con lo que leí. Y dije, Señor, si esto es real, ¿me darías el don de lenguas? Y lo hizo allí en mi dormitorio de la Universidad Bautista. Muy bien, ahora, eso es muy... En un seminario bautista, nada menos. 1996. 2 maravillosas oportunidades de ministerio. Tú pastoreabas, ellos se cruzaron en tu camino y no sabes lo que Dios quiere. ¿Qué hiciste? Mi pastor y unos queridos amigos me dijeron que Dios les dijo que debía quedarme. Y pensé, bueno... Tienen mucho que jugarse. ¿Cómo sé que oyeron a Dios? Sabré que eres tú y no miraré atrás. Y me quedaré. Y pronto, después del 4º día de ayuno, le dije al líder de la iglesia que renunciaba por un año desde ese día, que usaría ese año para guiar el ministerio y lograr apoyo. Y me llamó la recepcionista. Eso fue el jueves que terminaba mi ayuno. Una mañana me llamó la recepcionista y dijo, aquí hay alguien que quiere hablar con un pastor. Así que salí al lobby. Ahí estaba un hombre de barba larga, cabello largo, manos sucias, le faltaban dientes, una camioneta toda golpeada afuera.
Y se presentó, me dijo un poco sobre su ministerio y dijo que Dios le dijo que fuera ahí y hablara con un pastor. Dije, bien, ¿qué puedo hacer por ti? Pensé que me pediría dinero para su ministerio. Y él dijo, lo que sé que debo decir es esto. A veces creemos que Dios quiere que nos vayamos lejos a otro país. Ahí es donde puede usarnos, cuando en realidad Dios quiere que nos quedemos donde estamos. Y ahí es donde nos usará para ser de impacto. Comenzó a llorar y dijo, no sé por qué digo esto, pero Dios me dijo hoy que viniera aquí y le dijera esto a un pastor. Lo llevé a mi oficina. Había otras 2 cosas por las que había orado, por las que nunca oré antes. Y él me dio respuestas específicas a ambas oraciones. Cantó una canción, caminó alrededor, me besó en la mejilla y salió por la puerta. Ay, pensé bien, este es el día más inusual de mi vida hasta hoy. Muy bien, pero esto mejora. 8 meses después, este profeta, su nombre es Cecil, te llamó. Sí. ¿Qué te dice? Él dijo, Dios me dio una palabra para ti. La primera vez me dio una tarjeta de presentación y lo llamé una semana después. Y el teléfono estaba muerto y pensé, qué extraño, pensé que tal vez era un ángel. ¿Pero por qué me daría una tarjeta? Desapareció. No supe de él 8 meses y luego él dijo, tengo una palabra para ti. Vino a mi oficina. Antes de entrar de nuevo a mi oficina, había 2 miembros del personal postrados en sus oficinas y les dijo palabras específicas para ellos. Sabía que era el último día en el trabajo porque la iglesia no hacía cosas así. Y lo invité de nuevo a mi oficina y él dijo, antes de decirte lo que Dios me dio para darte, debemos ir a tu casa y orar por tu esposa. Ella tiene un severo dolor de espalda. Yo pensaba, ¿Cómo supo él eso? ¿Cómo supo eso? Y no había forma. No le había dicho a nadie. Me desperté como a las 2 de la mañana. Mi esposa doblada de dolor. Y como estaba embarazada y el bebé presionaba su ciática. Y le dije, vamos, subimos a mi auto, lo llevé a mi casa y él oró por mi mujer. Se volteó y dijo una palabra para mí. Y lo siguiente que sé es que estaba acostado en la alfombra de mi sala. Fue abrumado por el Espíritu. ¿Qué hizo Dios cuando fuiste abrumado por el Espíritu? Comencé a ver una visión, de inmediato. Una nota importante. Fue una semana después de que tuviera un adolescente en mi grupo juvenil que quería compartir una visión de cuando lo derribó el Espíritu. Le dije, muéstrame, derribó el Espíritu en la Biblia. Él comenzó a citar varios pasajes y pensaba, bien, si Dios va a hablar a través de una visión a alguien, no le quitaría eso a Dios. Pero no me lo daría a mí, el líder de un ministerio, no a un adolescente que solo es un baterista de mi banda. Perdona, señor, mi arrogancia. Tu dolor desapareció y dijo que estaba sano. Dios te bendiga y a tu trabajo de esparcir la misericordia y el amor de Jesús. Si tú has sido tocado de alguna forma viendo Es Sobrenatural, compártenos tu testimonio en www.esobrenatural.com. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Ningún hombre, sino Dios le enseñó a Richard Moll paso a paso cómo oír la voz de Dios, cómo operar en lo sobrenatural. Por ejemplo, enseñabas en un retiro de la Universidad Bautista y de pronto, ¿qué pasó? Bueno, estaba hablando sobre del libro de los Hechos, cristiandad normal. El problema es que nunca lo había experimentado. Lo llamaba cristiandad extrema, pero ese era mi giro en el término para decir esto es lo que creo que la vida cristiana normal debe ser. Y pregunté cuántos quieren esto. Y todos se levantaron. Decidí hacer algo de nuevo, un poco anormal para un orador bautista. Y puse mis manos sobre todos en la habitación. Y una de las niñas se sentó y comenzó a jalarse el pelo y a rasgar su blusa al punto en que creí que la iba a rasgar toda. Ella se mecía de adelante hacia atrás y... En una universidad bautista, nada menos. Sí, y comencé con poco aliento, con mi mano frente a mi cara. Oré en lenguas y luego me sentí guiado a gritar, libertad en el nombre de Jesús. En ese punto estaba seguro de que había aprendido algo, viendo a los evangelistas de la tele o algo así. Pero no iba a parar. Y grité, libertad en el nombre de Jesús. Y la chica... de pronto me miró y muy avergonzada bajó la cabeza, se cubrió la cara y el tormento paró. Giré y comencé a explicarle a estos universitarios lo que había pasado. Sabía que lo que decía no venía de mí mismo. Y pensaba, espero que alguien tome notas porque esto es algo asombroso. En realidad no sabía de qué hablaba.
Y fue el principio de los siguientes 6 meses, donde hablara o lideraba la adoración, alguien manifestaba demonios. Muy bien. Hay situaciones que amenazan la vida por ser humanos. Y Sí. parece que mientras más cerca estemos del regreso de Jesús, más este viejo gran planeta Tierra se sacude. ¿Qué pasó en una situación amenazadora cuando tu hijo bebé murió? Nathaniel tenía casi 2 años de edad. Los doctores nos dieron recomendaciones urgentes de darle esteroides y antivirales. Tratamos de resistir, pero sentí que era una presión muy severa de su parte, al grado que nos inscribirían por incumplimiento si no lo hacíamos. Y les permitimos ponerle esteroides y antivirales. 36 horas después, yo volví al hospital, lo separé de mi pecho y las palabras que me salieron fueron: se fue. No puedes prepararte para un momento así. Yo, pero me preparé años creyendo que vería una resurrección. He visto muchos de los milagros de la Biblia, pero lo puse en esa mesa y comencé a orar. Dije: Dios, no sé qué hacer con su cuerpo, pero sé qué hacer espiritualmente. Continué orando y miraba los minutos pasar. 8 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Y durante ese tiempo contestaba sus preguntas. Pero le ordenaba a Nathaniel que volviera y supe que su espíritu se había ido. Dije: Nathaniel, escucha, papá, ahora quiero que vuelvas aquí. Reprendí al espíritu de la muerte de la habitación. Me arrepentía de cada pecado que recordé haber hecho, cada pecado que mi familia cometió generacionalmente. Quitaba cualquier derecho que el enemigo tenía de atacar a mi familia y a mi hijo. Y después de 22 minutos tuve una visión. En medio de ese hospital, los doctores seguían trabajando en él. Podías verlos mirándose, pero vi en medio de ese cuarto un bote siendo golpeado por las olas. Y vi a Jesús en el bote y supe que esa era mi promesa, que el Señor iba a resucitar a mi hijo. Sabía que habíamos pasado las barreras donde comienza el daño cerebral y todas esas cosas. ¿Cuánto llevaba muerto? En ese punto eran como 22 minutos. Mucho. Y luego de 40 minutos, antes de que encontraran latido y presión arterial, y nos dijeron que no tendría la fuerza para soportar una operación, que necesitaban operarlo. Él tenía una úlcera relacionada a la medicina, supimos después. Y la úlcera se rompió y había vaciado toxinas a través de su sistema a su torrente sanguíneo. Dijeron que estaría muy débil para la operación, estuvo muerto mucho tiempo, que tendría un daño cerebral. Y las personas que están aquí esta tarde lo vieron en vivo y directo, corriendo por ahí lleno de vida, sin daño cerebral, y resucitado por el poder de Dios. Así es como quiero que oigas a Dios. Quiero que oigas a Dios. Y Él nos enseñará sobrenaturalmente cuando volvamos lo que Dios le enseñó a Él de cómo oír la voz de Dios. Es normal. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz. Amén. Ya volvemos a Es Sobrenatural. Muchos televidentes han dado testimonio de milagros, señales y maravillas, y también de sanaciones como resultado de ver Es Sobrenatural. Fui sanada ayer durante la alabanza en el programa de Roy Fields. Tuve problemas por años con artritis y dolor en la rodilla derecha, y mi rodilla fue sanada instantáneamente. Sentí el poder del Señor bajar por mi columna. Mi hijo recalcó: mamá, te ves más alta. Gracias a Dios por tu programa. Grabé el programa con Grim Walsh y lo vi el viernes en la noche. Desperté el sábado en la mañana y descubrí que una verruga pequeña pero irritante que estaba dentro de mi párpado había desaparecido. ¡Gloria a Dios! Lo vi de nuevo y creí que Dios sanaría una tortícolis que tuve de un accidente en auto hace años. Gracias, Sid, por permitir que el Espíritu Santo haga su voluntad en tu programa. Si tú has sido tocado de alguna forma viendo Es Sobrenatural, compártenos tu testimonio en www.esobrenatural.com. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Y Richard, tú aconsejaste a un pastor. Había estado casado 18 años. Quiere salir, quiere el divorcio. Si no pudieras oír la voz de Dios, él habría obtenido el divorcio. ¿Estás de acuerdo? Muy seguro, sí. ¿Qué pasó? Eran como las 11 de la noche, la cual no es mi hora de vigilia, así que quería que el Señor diera revelación rápido y conducía ahí y le pedí al Señor que revelara el problema de raíz de inmediato.
Nos presentamos y nos dimos un saludo y estaba sentado y dije, ¿quién es Karen? Y él me vio y dijo, no lo sé. Dije, ¿alguien en su iglesia se llama Karen? Dijo, no. Dije, ¿alguien de su pasado se llama Karen? Dijo, había una chica con la que salía a los 15 años. Y luego el Espíritu Santo me reveló. Dije, ¿su fotografía está en su cartera? Él dijo, sí. ¿Su número está detrás de la fotografía? Dijo, sí. Dije, ¿tuviste relaciones sexuales con ella a los 15? Él dijo, sí. Dije, ¿aún fantaseas sobre tener una relación con ella si algo le pasa a su esposo, tú o su matrimonio? ¿Y tú estés fuera de tu matrimonio? Contestó, sí. Dije, llevas 36 años con esta atadura del alma que debes romper o vas a ser miserable. Estarás fuera del matrimonio y de tu ministerio. Dije, ¿estás listo para romperlo? Y le tomó 15 minutos estar dispuesto a hacerlo. Y yo casi le digo, terminé, no puedo hacer nada por ti si vas a aferrarte a eso. Cuando él dijo, no, sé que debo hacerlo. Y se arrepintió de esa atadura impía, renunció a ella y Dios salvó su matrimonio, salvó su ministerio. Y un pastor denominacional tiene sanidad y liberación en su iglesia ahora. ¿Ves lo que pasa cuando oyes la voz de Dios? Él lo sabe todo. ¿Cuáles fueron algunos de los obstáculos que encontraste para oír la voz de Dios? Uno de los obstáculos comunes son todas las voces en tu cabeza. Tenemos lo que la familia pensará, lo que los amigos pensarán. Tenemos al enemigo. Por mucho tiempo ni siquiera lidié con lo demoníaco, pero no me di cuenta de cuánto me hablaba el enemigo. Un día incluso tuve unos pensamientos tentadores y de inmediato renuncié a ellos y el Espíritu Santo me habló y dijo, no fueron tus pensamientos. Y pensé, no son mis pensamientos, estaban en mi cabeza. Y el Espíritu Santo me reveló que el enemigo implantó esos pensamientos. Él hablaba conmigo. Y seguido cuando enseño, escucho la voz de Dios y digo, no puedes resistir. Si alguien te da una idea, tienes una imagen, dije, quiero que se preparen, presten atención, no quiero que tengan una imagen en su mente de lo que digo. ¿Están todos listos? Y hago algo, no importa qué es, y las personas al instante tienen una imagen. Y el enemigo está dispuesto a darles falsas visiones, ¿cierto? Sueños falsos. Podemos oír su voz. Y nuestra voluntad puede interponerse para que no oigamos a Dios. A veces son solo distracciones. Nos levantamos cada día y ponemos la música, la televisión, y no damos tiempo para escuchar. Mi esposa puede estar a 1 metro hablándome y mis oídos funcionan completamente bien, pero no escucho una palabra. Porque estoy poniendo atención al canal de deportes o creo que habla con alguien más y no escucho. Lo mismo con el Espíritu Santo. Él puede estar hablándonos, pero nuestra atención se enfoca en algo más y debido a que no escuchamos, no oímos lo que dice. ¿Crees que eso es probablemente el obstáculo más grande? Simplemente no escuchamos o ni sabemos cómo nos habla. Ni siquiera sabemos cómo. Le pedí a Dios que me hablara y me frustraba porque tenía todas esas imágenes en mi cabeza y estaba muy seguro. Y es interesante porque esa es otra encuesta que hago que es universal. Sabía que cuando oiría la voz de Dios, habría un perfecto silencio en mi mente y de pronto un estruendo, una voz tipo James Earl Jones o Morgan Freeman, se oiría retumbando con las nubes y el trueno, y luego oiría a Dios. No lo sabía porque nadie dice, como dijo Dios a Jeremías, Jeremías, ¿qué ves? Nadie me preguntó, Richard, ¿qué ves? Nunca ponía atención a lo que veía. Veía visiones desde que puedo recordar. Y tenía pensamientos parecidos a los de Dios, pero pensaba que eran míos porque nadie me habló sobre cómo habla el Espíritu. La primera vez que oí espíritu. una palabra de conocimiento, que oí la palabra escuchar, no tenía idea de qué hacer con eso. Sí. Ni siquiera estaba seguro de que fuera Dios, así que tuve que experimentar. Sí. Y así creces. Y al probar esas cosas, después de un tiempo dices, sé que oigo a Dios. Mi esposa sabe que oigo a Dios. Mis hijos saben que oigo a Dios. Las personas cercanas a mí. Dame un par de consejos de cómo oír a Dios. Creo que lo importante para ti es quedarte callado. Porque quieres enfocar tu atención. Pensaba que Dios hablaba solo en el silencio, porque a eso me acostumbré. Y en lugares a donde la música era muy alta, no te escuchas. El Espíritu de Dios, aún en casi un susurro, era tan claro y era como, bien, Dios, tú rompiste ese paradigma, así que no tiene que haber silencio, pero ayuda cuando estás callado y puedes enfocar tu atención.
También es importante tomar notas. Sí, pero soy flojo, no quiero tomar notas, solo quiero relajarme. Bueno, verás, recibo cosas y es tan normal debatir. ¿Es Dios o yo? Y le digo a las personas, escribe todo lo que llega a tu mente. Pide al Espíritu Santo que te hable. Escribe todo lo que venga a tu mente, porque es muy fácil después discernir. ¿Esto fue Dios? ¿Este era mi pensamiento? Este vino del enemigo. Y creo que cuando pedimos a Dios que nos hable y escribimos, su espíritu habla a nuestro espíritu y la mente comienza a procesar lo que llega al espíritu. Descubriremos que lo que escribimos es la palabra que Dios nos dijo. Pero es importante probar esas cosas después.